Mi nombre es Natalia Ruiz, soy cantante de una de las bandas de la iglesia Encuentro con Cristo. Soy Roberto Espinosa, guitarrista eléctrico, acústico y a veces toco bajo, y también soy director musical de una de las bandas de la iglesia Encuentro con Cristo en Ñuñoa. Yo soy Guido Ochoa, soy ingeniero en sonido de profesión y estamos aquí en la iglesia Encuentro con Cristo de Ñuñoa, en Chile. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver. Dios es grande, Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Con tu sangre salva, con gloria se exalta. Ni yo. Dios es grande, Dios es fuerte. El problema que tenemos como músicos para contar con un sistema de monitoreo inalámbrico que esté a la altura de lo que necesitamos en estos tiempos es el costo. Tener un sistema inalámbrico dedicado es muy caro, y la condición adicional que tiene es que dependemos mucho de lo que se hace en el mixer para recibir la mezcla que uno quiere. Para poder escuchar las otras voces o instrumentos, teníamos un retorno de piso y era difícil poder escuchar, por ejemplo, la voz líder. Yo comúnmente hago segundas voces en las canciones, y algunos instrumentos que me ayudan como a guiarme, como teclado, guitarra. StageWave nos resolvió ese problema con algo muy simple, que es la conexión del mixer con el computador y un router. Hacíamos sonido en vivo para la sala, para la gente, para los monitores también y también para streaming. Entonces, uno de los problemas que solucionamos es que ya los músicos solitos ellos se hacen su mezcla, y eso a mí me da independencia para solamente centrarme no en 3 áreas, sino que en 2, sonido para la sala y también para streaming. Puedo personalizar estos sonidos y puedo escuchar los instrumentos o las voces que yo necesito más fuerte o mejor. Tú puedes controlar cada uno de los faders, cada uno de los canales, los paneos, compresión, ecualización, agrupar, etc. Y ayuda bastante a limpiar el escenario, los músicos se sienten más cómodos, pueden hacerse mezclas estéreo, paneadas, y eso ayuda bastante a la experiencia también de los músicos y de la gente que viene a la iglesia. Todas esas funcionalidades no las tienen los sistemas de monitoreo gama media, que son, creo, los que podemos acceder principalmente en las iglesias. Insto a la iglesia a que ya no usen tantos monitores en el escenario, porque eso ensucia el sonido de la sala, te provoca problemas en ese sentido para una mezcla más limpia para la gente. Aprovechar los recursos, YouTube o los mismos recursos que da StageWave para poder aprender sobre la aplicación. Tutoriales, videos. Que el músico se preocupe de tener un buen audífono, que esté bien aislado, que reproduzca bien la frecuencia, eso por supuesto que ayuda mucho más la experiencia. Al final, la calidad de tu mezcla de monitoreo depende mucho de qué eliges que suene y qué es lo importante para ti. No necesariamente es como se escucha hacia afuera, sino que es una mezcla especial, y la gracia que tiene StageWave es que te permite hacer todo eso desde el teléfono y de forma muy simple e intuitiva.